pues tuve que salir de mi tierra natal, ¿va? Allá en los años 76 y a la edad de 23 años, específicamente en el año 78, por situaciones de trabajo, vengo a Zacapulas, el lugar que en realidad me ha dado mucha satisfacción, tanto en lo laboral, en lo social, ¿verdad? Y por qué no decirlo también en lo deportivo, porque también tuve mi carrera deportiva en lo que fue el básquetbol, el voleibol y el fútbol en sí. Estoy muy agradecido con el pueblo que adopté, ya 46 años que vivo acá por Zacapulas, donde pues ya formé mi familia. Y fue un lugar que escogí para quedarme, porque gracias a Dios y al respeto de todas las personas y el respeto que yo también les di, eh, me he sentido bien como zacapulteco. Es cierto, vengo de San Antonio Vista y que posteriormente, pues por situaciones también de, del conflicto armado que mi familia tuvo que Emigrar. emigrar para acá, para Zacapulas, ¿verdad? Y de esa forma, pues mi mamá acá vivió, y mis hermanas, y ahora pues con mi esposa, mis hijos y 6 nietos ya, ¿verdad? 5 mujercitas y un varón. Básicamente se constituyeron ya directamente en estas tierras zacapultecas. Me imagino que su historia, al igual que varios también que radican en estas tierras sagradas, yo siempre le he dicho algo así a este bello municipio, son las tierras sagradas del Quiché, porque dentro de ello también eh, hay algunas frases, por ejemplo, para nosotros que hemos venido también de tierras quichelenses a vivir a Zacapulas, le he puesto ahí Zacapulas, la otra tierra prometida, porque hablamos un poquito de la situación de la persecución de las familias y encontraron en Zacapulas, dicho literalmente, un espacio de vida, un refugio donde poder sobresalir. Y básicamente, Carlos Mendoza ha encontrado acá no solo una forma de vida, sino que también el amor de su vida, me imagino. ¿En qué época fue más o menos por ahí, don Carlos? Pues yo vengo a Zacapulas en el año 1978, específicamente a unos 15 días de la feria. Vino a buena época. Vine a buena época. Y conocí a algunas personas de edad en ese tiempo que me brindaron mucho su amistad. Yo me recuerdo de don Pancho Totoita, que le decíamos, don Guancó, don Rafael Solís, don Raulito Argueta, don, don Pancho González, don Luis González, don Cayo Vica, como lo conocemos. Y por medio de ellos, pues fui conociendo un poquito más a las personas y me hice muy amigos de ellos, ¿no? Entonces, prácticamente me dediqué a lo que fue directamente mi trabajo, que era la atención directa a las personas en ese tiempo. Pues acá no se contaba con médicos, más que con una enfermera auxiliar, que en paz descanse, doña América, y pues le hacíamos ahí, ¿verdad?, de todo. Y de esa forma eh, estuve conociendo el ambiente de Zacapulas y ganándome el respeto de las personas, ¿verdad? Entonces, de esa forma ya me quedé por acá
y especialmente casi a los 2 años pues conocí a la que es mi esposa. Qué alegría en esa época, me imagino, Sí. por ahí. Ah, Recordando esos buenos tiempos que, dicho sea de paso, le acompaña. Y es que básicamente me imagino que es la compañía idónea, como lo dicen las Sagradas Escrituras, don Carlos. Me imagino que también muchos amigos de otros lugares se encontraron también por ahí en aquella época. Zacapulas ha sido un pueblecito que ha ido en desarrollo y vale la pena también recordar esas primeras fachadas de estas tierras zacapultecas, sus calles empedradas, el Parque Central, aquella iconografía también de uno de los comercios muy populares en esa época, específicamente aquella tiendecita de Don Domingo, me imagino yo que ajá. fue un lugar donde eran puntos estratégicos y de encuentro también para poder convivir y disfrutar la vida, pero sobre todo extrañar la tierra natal, don Carlos, algo referente a ello. Sí, definitivamente pues se tiene uno que alejar, ¿verdad?, de su tierra, pero no olvidarla, ¿verdad?, ya que es el lugar donde uno nació y a la larga pues cada quien hace su vida donde Dios le da la bendición más grande, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho de cuando vine acá. Fíjese que empecé a trabajar en lo que era el puesto de salud, que estaba donde hoy funciona el Instituto Básico por Cooperativa. Y me recuerdo mucho y me hice muy amigo de don Goyo, como lo conocimos, ¿verdad? Porque hablando de las tiendas, pues la tienda más grande en ese tiempo, aparte de la de don Romeo Noriega, estaba la intemperie ahí frente a lo que es la escuela de párvulos. Ahí funcionaba una oficina de la policía militar ambulante. A ese lugar le llamaban La Confianza y enfrente era la gran tienda. Entonces solo salíamos, ¿no?, del puesto de salud y lo primero que mirábamos era ir a saludar a don Goyo. También fue una persona que nos apoyó mucho en ese tiempo. Antes del 83 era una etapa muy complicada en Zacapulas también. Pues a partir del 81, 82 que surgieron ciertas situaciones, pero la gente muy unida pues supimos salir adelante, ¿verdad? Otra de las frases, don Carlitos, es bautizado Zacapulas como la cálida joya del altiplano guatemalteco. Y esa primera palabra, cálida, no solo se refiere a su clima, sino a su gente. Gente maravillosa, gente que muy amigables, solidarios. Hemos conocido en otros lugares que pueden ver a alguien por ahí tirado en la calle y la gente sigue pasando. En Zacapulas, la gente se solidariza, la gente se vuelve el buen samaritano en la vida de cada uno de los que hoy radicamos en estas tierras benditas del departamento del Quiché, dicho, Zacapulas, muy especial su gente. Así es, cálida, porque también nos encontramos a una altura de 1196 metros, ¿va?, sobre el nivel del mar. Imagínense. Es esta tierra cálida, pero también calidez por la calidad de las personas. Y media vez uno no ocasione problema con la gente, pues pienso que es una forma de vivir tranquilo. Pues es cierto que tal vez no le cae uno bien a todos, ¿va?, pero tiene uno que balancear armonizando la vida. Armonizando la vida, ¿verdad? Efectivamente. El favor y el en contra, pero sí un pueblo que nos ha dado mucho. Vamos a continuar hablando de toda esta trayectoria, don Carlos. Tenemos alrededor de 2 horas para poder compartir con usted. Me agrada mucho y me alegra bastante que esté por acá disfrutando de esta programación. No se me vaya a poner a llorar por acá. Yo creo que la nostalgia también nos invade. Y cuando digo esto es porque hay
Viene un son en esta ocasión, es de la Marimba Perla de Guatemala y sus saxofones, con este título especial, Tierna Despedida, me imagino, de su tierra natal. Escuchamos. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo. Carlos, que tenemos algunos mensajes por acá y aprovechando que no son muchos voy a darle lectura. Dice Eric Viatoro, ya contaremos algo ahí, don Carlos, ya le pasé las fotografías ahí a Fidel, de repente nos logre proyectar en su momento. Dice Eric Viatoro, saludos a Carlos Mendoza, un fuerte abrazo a toda la familia y personal de Tujal Radio. Allá en Estados Unidos, específicamente en Santa Clarita, California, también se encuentra don Carlos Lara. Tenchi Galicia, buenas tardes Tujal Radio. Un amigo especial, me imagino, y le va a traer gratos recuerdos. Y es que a veces los recuerdos nos ponen nostálgicos y
melancólicos y se vale también. Yo siempre he dicho, si los mexicanos pegan el grito ranchero con su música mexicana, nosotros también podemos dar un buen suspiro al escuchar un buen son guatemalteco, por cierto. Y no digamos recordar a nuestra gente, las convivencias y todo aquello que ha formado parte de nuestra trayectoria y en nuestra vida, don Carlos, y por eso hoy compartimos. Me refiero a don Helios Viatoro. Saludos desde Cubulco, Baja Verapaz, dice. Un abrazo a Calín Mendoza, compañero de trabajo de mi madre y un amigo de muchos años. Me complace con el son Virgen de Guadalupe, nos indica. También saludos especiales allá a Ferrecat, Ferretería, dice. También otro saludo, dice Gabriela Gómez. Saludos al respetable don Carlos Mendoza. Como anécdota les quiero contar que la primera fiesta social que yo recuerdo haber asistido en mi infancia es la boda de don Carlos y doña Rosa, dice. Fue una fiesta muy bonita y me quedé encantado. En muchos días la canción de que abunde el frijol y que abunde el maíz, que sea muy feliz. Me imagino que era aquella canción Un día de amor, es parte de esta, la letra. Básicamente nos ubicamos, así se llama este tema musical de parece que era don José Ernesto Monzón. Vamos a ubicarnos ahí, básicamente. Saludos a toda la familia, mis respetos, dice, bien, buen programa, nos escribe. Bueno, don Carlitos, por ahí hemos tenido varios saludos. Saludos al colega del programa, dice, los mejores sones desde Shela, éxitos, buen programa, nos escribe. Don Carlos, hablando un poquito por allá también, ya su incursión dentro de las distintas instituciones locales, porque según lo que hemos entendido hasta estos momentos, usted llega a Zacapulas primero por cuestiones académicas y preparación profesional. Usted sale de su tierra, pero llega a Zacapulas básicamente para trabajar en el área de salud. Así es. Así es. Ajá. Luego se va constituyendo usted en la sociedad zacapulteca y se integra al cuerpo bomberil de la 43 Compañía de Bomberos Voluntarios. Me imagino que en otras organizaciones, de acuerdo a un perfil fotográfico que se ha tenido ahí de antaño, por ahí en las actividades de Sábado de Gloria, pero según la lógica, a ver si me funciona en esta ocasión, es bomberos voluntarios prestando servicios en un Sábado de Gloria. Le encanta la tradición y forman parte de esa organización, don Carlos. Nos cuenta usted si nos funciona la razón en esta ocasión. Escuchamos. Así es, y aprovecho la oportunidad también para saludar a todos los elementos de la 43 Compañía. Yo me hice bombero en el año de 1986. Integrante de la segunda promoción. Estuve capacitándome en la primera promoción, pero por situaciones de trabajo tuve un traslado por apoyar unos programas en San Marcos, y al año y medio que regresé pues ya me integré para sacar mi curso, y fue así como nos fuimos involucrando en las actividades del Sábado de Gloria, una actividad que prácticamente a nivel nacional solo en Zacapulas se vive y acumula mucha gente. De ahí, de nuestros superiores en la compañía, pues vino la orden de que tenemos que prestar prevención, le llamamos nosotros, ¿verdad?, al evento. Esto significa que tenemos que estar alertas por cualquier situación que se presente, a pesar de que la corrida del toro en Zacapulas pues es muy clara para todos, que cada quien corre por su cuenta y riesgo, ¿va? No hay nadie
específico así responsable. De ahí ya viene la necesidad de que era una oportunidad para nosotros poder recaudar algunos fondos. De ahí fue naciendo ya a un principio venta de fresco, agua, Ceviches. y posteriormente pues inventamos la venta del ceviche y alguna que otra. Las playeras tradicionales ya también y recuerdos. Al inicio solo fue el ceviche y bebidas. Posteriormente nace la idea también de que era una gran oportunidad de poder vender playeras, ¿verdad? Con alguna imagen del pueblo asociada a la compañía de bomberos voluntarios. Y fue así como empezamos el trabajo. Ahí pues se cuenta con el apoyo de todo el personal y de los paisanos, ¿verdad? Ya sea propios y extraños o que nos visitan en esas fechas para poder distribuir ¿Alguna anécdota muy peculiar de estas fiestas de Sábado de Gloria en Zacapulas? Me recuerdo en una oportunidad, tal vez algunos conocieron al profesor Víctor Chen González. Él estuvo viviendo en las instalaciones de lo que es ahora el centro comercial. O sea que de la escuela de párvulos habían locales para abajo y él vivía ahí. Efectivamente. Y un sábado de gloria, el toro entró por ahí donde está párvulos y cabal cae en la sala de donde vivía don Víctor Chen. Quebró la lámina de teja que había y duralita creo que en ese tiempo. Y quedó el toro adentro. Ya me imagino la reacción del profe. Pues, el susto más que todo. El susto y posteriormente, pues él buscando culpables, ¿verdad? La demanda. Llegó la demanda y a otras instancias, pero prácticamente como se ha venido desarrollando en la corrida del toro, hay organizadores, responsable. pero cada quien es responsable. Esa es una de las anécdotas que yo recuerdo, ¿vale? Recordamos ahí una de las fotografías, a ver si Fidel nos lo ubica ahí con don David Viatoro, ahí su copia, su clon. Pues aprovecho para saludar a David hasta Puerto Barrios, por si nos está viendo o escuchando. Fíjese que con David hemos sido amigos de mucho tiempo y algo que lo caracteriza es que a pesar de su edad y mi edad, se sigue manifestando como joven, pues. ¿verdad? Vino a disfrutar la feria recientemente. Por Acaba acá de estar estuvo. con nosotros. Lo saludamos, Así lo logró saludar usted, me cierto, imagino. Sí, ahí en saludé. pantallas de Tujal Radio, ahí está Y pues con él la fotografía. Junto con mi compadre Silverio, Rafael Silvestre, Domingo Aceituno, famoso Cuya. Casi todos los sábados de gloria hacemos nuestra pequeña reunión ahí, ¿verdad? El convivio el respectivo. convivio respectivo, y le invertimos a los bomberos y a otros lugares, ¿verdad? Y pues la amistad con David ha sido de mucho tiempo, a pesar que él no ha vivido directamente acá. Y muchas personas nos han confundido y dicen que somos hermanos por el parecido. Él siempre que me saluda o me ve me dice, ¿qué tal mi clon? Dice, Entonces aprovecho para saludarlo en la distancia. Hasta allá en Puerto Barrios, Puerto Barrios. la tierra de Dios. Ellos también conocieron precisamente a Rafael Marcos, otro de mis grandes Recordemos amigos. algunos nombres previo ya a escuchar una selección musical. Rafael Marcos, que fue el que nos dio la sorpresa en el casamiento de que la marimba interpretó Un Día de Amor y él empezó a cantar, pues. Ajá. ¿Verdad? Él se nos adelantó, está en el más allá, ¿verdad? Pero sí recuerdo a él. En la corrida de toro, don Pepe, me imagino. En la corrida de toros, así Pepe Gainazo, con todo respeto le decíamos, ¿no? Carlos Barrios, Huicho Valdés, que en paz descanse, Eric Nájera, que él siempre viene, ¿verdad?
los integrantes de la familia Mejía, ¿verdad? Y antes pues don Chico, que era uno de los lazadores, ¿sabes? Después fueron los hijos, yo creo que ahora son las nietas, y así viene toda la... De generación. De generación en generación, la corrida de toro. Ahí podemos recordar a muchas más personas que ya se nos adelantaron, ¿verdad? Incluso hago este paréntesis con los bomberos, ¿verdad? Que estuvo don Pedro Alegría Ramos, famoso don Pedrón, don Clodomiro Villatoro, que también es hermano de David, ¿verdad? Y otros, Huicho Valdés también, que estuvo con nosotros en la compañía, y otros compañeros que, como nosotros decimos, en el caso de Nelson Mérida y Jorge Mérida, ¿verdad? Hermanos que se adelantaron y ahora ocupan un lugar especial en la estación 0, decimos nosotros, en el cielo. Y así han habido muchas personas que los sábados de gloria vienen a disfrutar, ¿verdad? De esta tradición que es única y que nos hace unirnos más para vivirla ese día. Así es. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a continuar con algún otro repertorio musical. Al volver, algún otro fragmento de vida de don Carlos Mendoza Cano, que hoy es nuestro personaje compartiendo con nuestra gente. Nos vamos a ubicar allá en Santa Eulalia. Es la marimba de Internacionales Conejos que nos transporta magistralmente hasta estos emblemáticos paisajes de la patria. Viene música nacional, Santa Eulalia. Desde Zacapulas para el mundo, Tujal Radio y su programación estelar, Los Sones de mi Tierra.
sones de mi tierra. Los sones de mi tierra, con sentimiento y sabor a pueblo.
Nosotros continuamos en este programa cuando transcurren 51 minutos de la hora 12, justo 25 de agosto. Hace casi un mes, don Carlos, hablábamos de este programa, justo en el inicio de la feria titular en honor a Santo Domingo de Guzmán, en donde tuvimos la oportunidad y la dicha también de saludar a varias personas. Hoy, algunos de ellos visualizando nuestra programación, el programa de la nacionalidad. Vamos a saludar así rápidamente a Aguilar Felipe, a la familia Cotón desde Quetzaltenango, Haroldo González también, por ahí se encuentran, saluda a su esposa Elsa, y también a la 43 Compañía de Bomberos Voluntarios, nos indica por acá. También queremos saludar en esta ocasión a don Marlon Molina, quien envía también un mensaje, buenos recuerdos, don Carlos Mendoza. Dice Josefa Uluán García también, saludos a mis hermanos zacapultecos, lindos comentarios. Dice, me imagino que uno de los amigos también, a don Valdemiro Barrios, por ahí nos escribe, saludos a Carlos y familia por estar compartiendo también la entrevista, muchas gracias, nos comenta. Su hijo Calín Mendoza, fuertes abrazos a mi querido viejo, dice, me gustaría que nos complazca con el son El Niño del Santísimo, nos indica ahí Carlos, ya le estaremos complaciendo. Bueno, algunos mensajes por acá, y hablando de todo ello, ¿qué podemos referir, don Carlos, a ese tradicional convite del 3 de agosto? Porque fueron las primeras organizaciones conviteras, me imagino también algún recuerdo de los convites del 12 de diciembre, pero en esta ocasión nos referiremos a este convite que históricamente nos comentaban que este año llega la feria zacapulteca con el convite a ser ya un convite centenario en estas tierras. Algo o mucho, pero hablemos sobre el convite, otra de las tradiciones. Dejamos un tanto por ahí la actividad de la corrida de toro, que también solo fueron fragmentos. Hablamos ahora, aprovechamos el espacio también para saludar al profesor Alex Urbán Francisco, le envía saludos cordiales en esta ocasión. Dice que recordar es volver a vivir. Yo integré el convite a partir del año 1982. Aún recuerdo que mi primer traje, pues desconociendo tal vez las inclemencias del clima, traje un disfraz de esquimales, donde en cada vivienda pues yo me tenía que estar cambiando la playera, y protegiendo la máscara por el sudor, pero bueno, nos deshidratamos y de ahí le agarramos ahora al convite. Tuve la oportunidad de bailar 22 años y 12 años que estuve dirigiendo al grupo también. Estuve al frente del comité. Gracias a Valdemiro Barrios por sus saludos, pues él fue mi pareja en todo ese recorrido ¿Participaron juntos? Participamos juntos. Siempre ocupamos la segunda pareja durante nuestros bailes. ¿Cómo han ido modernizándose también, don Carlos, los trajes? Usted hablaba algo ahí del traje, uno de los primeros que trajo a Zacapulas. Pues en relación a los trajes, como es gusto de cada integrante, ¿verdad? Pero sí, a un principio o traíamos trajes no aptos para el clima o con mucho, ¿cómo le decíamos, no? Penachos. Así es, las famosas plumas. Las famosas plumas. Entonces, parte de eso se fue. Y el calor, me imagino. Y el calor era insoportable, es insoportable, pues.
en ese tiempo, cuando yo empecé a bailar, nos dirigía don René Argueta y Luis Valdés, que en paz descansen. Ellos eran los integrantes de la Primera pareja. de la primera pareja. Y don René siempre nos decía de que el convite era parte de convivir, pues, dentro del grupo, y que hiciéramos buenas presentaciones, ¿verdad? Que no cometiéramos errores, que evitáramos esto, lo otro, y pues hasta la fecha pues muchos siguen esas mismas indicaciones. Posteriormente, ya por ausencia de don René, porque él fue trasladado a una escuela, creo, de la costa, entonces ya se vio la posibilidad de ver que otras personas podían salir en la primera pareja. Y fue así como también a Huicho lo acompañé un año en la primera pareja, y después fue Rufino González el que salió con él. Yo recuerdo también, don Carlos, si usted me ubica, porque, bueno, aquí en Zacapulas llevamos 40 años viviendo, y yo ya básicamente tengo esa edad, pero recordando un poquito ahí esos convites de hace años, por ahí en el 90, 92, que ya pues teníamos alrededor de 7 años, por ahí 8, 9. Don César Lucas, también recuerdo yo que integró. Sí, yo le quiero contar de eso, de Checha. Ya en este tiempo, pues ya por ausencia también de Luis Valdés, ¿va? Entonces asumen la responsabilidad Marlon Molina y Alejandro Medina. Y sí, don César Lucas fue integrante del convite. Alguien que recuerdo mucho de los antiguos, don Jorge Barrios. Tal vez ustedes ya no lo conocieron, pero el papá de Elvidio, de don Rocael. Básicamente no. Él también fue parte. Sí, todavía don Jorge Barrios por ahí. Y así han habido muchas personas que se nos adelantaron y que fueron integrantes de este famoso convite. Yo tengo 46 años de vivir acá en Zacapulas, y cuando yo vine el convite ya tenía su trayectoria, sí, también. Sus 50 o más de 50 años. Es cierto, al principio pues dice que fue con disfraces y máscaras que aquí mismo se elaboraban, y poco a poco pues fue desarrollando hasta llegar ahora a esta calidad de disfraces que cada convitero presenta. Todo se ha ido modernizando, incluso nuestras calles, las calles de Zacapulas también. Actualmente el convite se presenta en la cofradía Santo Domingo de Guzmán. Su culminación es allá en el campo de fútbol. Yo en mi infancia recordaba que su inicio era en el frontispicio de la Iglesia Católica, y básicamente su culminación era en la cancha, que también estaba en aquella época, pero todo ha ido cambiando, me imagino que en beneficio también de la población, y pues ahora las organizaciones conviteras, han surgido otras organizaciones. Este año participaron 2 nuevos convites. Sin embargo, también recordamos al masculino como el histórico, el de siempre, los que han tenido ya mucha trayectoria. Lamentablemente no existe la certeza en realidad cuántos años es que tiene de trayectoria esta organización convitera, pero usted hablaba de los personajes que integraron la nueva, los nuevos que integraron la primera pareja, y hablamos de nuevos, lleva casi Marlon Molina alrededor de 30 años estar al frente también de esta organización convitera, o usted nos ubica ahí. Marlon está viendo el programa, él tendrá el dato exacto también, ¿verdad? Exacto, sí.
Pues el tiempo exacto no lo, pero sí, tal vez oscila entre los 25 y 30 años, ¿verdad? Más o menos es el tiempo que ha estado ahí al frente de la organización. Sí. Entonces, Ahora también queremos saludar ahí a don Helios Joaquín, creo yo es famoso Helios Elí. Quincho, Quincho. el profesor Tono, licenciado Mártir Uluán, quienes han estado también por Cierto, varios ellos están años al frente de la organización ahora. con Vitera. ¿Alguna anécdota ahí ya más puntual de esta organización con Vitera, don Carlos? Bueno, tal vez solo hacer mención de que alegre que este año participaron más grupos conviteros y gracias pues al apoyo que están recibiendo de parte de las corporaciones en curso, ¿no? Porque yo le voy a decir que a un principio pues una anécdota muy, muy real es que cada convitero pagaba su disfraz y aportaba su cuota de inscripción más la música, ¿verdad? De ahí que ya en el transcurso del tiempo los señores alcaldes municipales han proporcionado en primer lugar en lo que se refiere al convite masculino del 3 de agosto, es que siempre teníamos un aporte de 20,000 quetzales para la música. Entonces los muchachos todos tenían que ajustar de 8 a 12,000 para salir con toda la Y es que ahora todo se ha elevado también. Y ahora es más caro. Todo bastante. Sí. Los trajes, imagínense, tuvimos una entrevista con una organización que Artes Mari, creo yo es Fidel, más o menos, que se dedican a la elaboración de trajes y nos hablaba de que los trajes nuevos pasan más de 20,000 quetzales. Me decía, si usted quiere estrenar un traje en esta época, es mejor prepararse económicamente, ¿verdad? En Zacapula han traído muy elegantes también los trajes, bastante agradables, por cierto, y creo yo que es una belleza cada una de las organizaciones conviteras. Nosotros hemos tenido también la oportunidad y el privilegio de disfrutar de estas tradiciones. Por cuestión de espacio, también como anécdota es de que a veces los que menos miramos las coreografías y la presentación de cada una de las organizaciones somos los que estamos quizá dirigiendo o siendo la de moderador, porque los camiones se quedan estacionados en otro lado. Solo miramos ahí a veces los penachos, algo de cada uno de los conviteros. Pero se disfrutan estos momentos tan agradables de la vida, don Carlos. Así es, fíjese que, bueno, aprovecho también para saludar a mi familia, mis hijos, mis hijas, nietas y nietos, a mis yernos y nuera por ahí, y contarle que es cierto lo que usted dice de lo caro que están los trajes, pero al que le gusta, se prepara para eso. Se prepara y le gusta. Yo molestaba mucho a mi hijo este año, porque si no mal recuerdo, ellos invirtieron como 15,000 en traer sus disfraces. Y así los demás tienen que gastar para... Pero al final es una satisfacción. Para mantener vivas las tradiciones también. Participar, y pienso yo que en devolverle al pueblo pues algo de las tradiciones para que no se pierdan, ¿verdad? Y vale la pena felicitar, previo a la presentación musical, felicitar a todas las organizaciones conviteras, a todos los que integran estas organizaciones, porque al final de todo, como lo dice usted, al quien le gusta, y de repente alguien dirá por ahí, pero es el gusto de ellos, ¿verdad? Sí, fíjese, Lick, antes que se me olvide, yo me recuerdo cuando nació el convite femenino del 4, que después fue del 5, creo yo. Y ellas el año entrante cumplen sus 25 años de estar 25 bailando, años ya. ¿verdad? Entonces esperamos también que el pueblo apoye y todo para que ellas también se aprovechar entonces también van los a hacer espacios sus de plata. de plata. Ojalá.
aprovechar también los espacios que las municipalidades les permiten, hay ¿verdad? que aprovechar eso y los otros dos convites femeninos también muy elegantes. Bastante elegantes estas Entonces, organizaciones. esperamos que ellos sigan también cultivando ese arte, porque al final es un arte, ¿va? Ustedes tuvieron se también, presenta. al igual que mi persona, tuvieron la dicha de observar todos los convites de este año, porque los estuvieron recepcionando ahí en la estación bomberil, don Carlos. Así fue, Lick. Ahí tuvimos la oportunidad, que es un lugar donde aprovechamos porque por la afluencia de gente y cuesta también en muchos lugares, ¿verdad? Pero sí, estuvimos ahí y al final con mi familia estuvimos en la finalización. Qué alegre mientras Dios nos permita. En el transcurso de lo que nos queda del programa vamos a ir abordando otros aspectos y desde ya pedirle que vayamos preparando quizá algo referente a este proyecto que tiene Bomberos Voluntarios, que también Gracias, Lick. como Tujal Radio y este equipo que nos estamos, cuando digo este equipo de repente se imaginan que somos unas 15, 20 personas, solo es Fidel Reynoso y mi persona del proyecto de los sones de mi tierra. Y cuando son actividades de concierto de marimba se unen nuestros camarógrafos también, pero a nombre del programa de la nacionalidad, los sones de mi tierra, también uno de los objetivos de tenerle por acá, don Carlos, es contarle a la población este proyecto del cisterna que es de mucha utilidad, pero nos preparamos ya para unos minutos para contarles a la gente también al respecto, don Carlos. Gracias. Vamos a continuar con más música, apreciables paisanos y amigos, a quienes se encuentran conectados a través de nuestra transmisión en Facebook Live, quienes lo hacen también a través de alguna de las plataformas de Tujal Radio, pero de manera particular a todos los paisanos acapultecos quienes observan a través de su aparato receptor, me refiero al televisor, a través del canal 35 y 36. Para saludar hasta allá en Cubulco, Baja Verapaz, a don Helios Viatoro, Virgen de Guadalupe, es corporación festiva.
Quiero agradecerles a quienes nos escriben a través de los comentarios que nos dejan al pie de nuestra transmisión en Facebook Live. Muchas gracias por sus comentarios y lo que nos refieren. Queremos saludar de manera muy especial en esta ocasión desde la vía turística de Chichicastenango. Por allá se encuentra, como siempre, acompañando a su esposo por allá en el quehacer dominical. Me refiero en esta ocasión para saludar a doña Mara Aleida, que por cierto está de cumpleaños. Muchas bendiciones. Me imagino que allá con don Diego también, famoso Neco, disfrutando de un día domingo fenomenal allá en tierras de Chichicastenango. Así de que muchos saludos, fuertes abrazos, que nuestro Creador le derrame muchas bendiciones, sobre todo en este día de su cumpleaños. Escuchamos para saludarla en esta ocasión a través de esta música nacional. Muchas felicidades en su cumpleaños, doña Mara, y a su distinguido esposo disfrutando por allá en Chichicastenango. Palomita blanca para felicitarle.
Vamos a saludar en esta ocasión a don Marlon Molina de parte de su cuñado. Don Pálido, dice, el mejor portero de Zacapulas por acá. Es así, lo identificamos durante la feria. Ahí estuvimos compartiendo también con ellos, vendiendo los ceviches ahí también muy deliciosos por allá con doña Gloria. Saludos cordiales allá a toda la familia, de manera muy especial a don Pálido, y el saludo va también para su cuñado, don Marlon Molina. Por ahí nos solicitaban este son especial chinique y es saludos cordiales a don Carlos Mendoza, nos escribe el profesor Alex Francisco. Con placer con el son chinique querido y favor de saludar a mi primer amor, dice mi hija Mercy, quien el día de mañana estará de manteles largos. Bendiciones al staff de Tujal Radio, nos escribe. Saludos cordiales ahí a Mercy y muchas bendiciones en su cumpleaños. De manera muy especial lo saluda ahí su señor padre Francisco. Vamos a dejarles con chinique querido, es Sonora Ideal que nos acompaña.
por acá hemos tenido varios referentes a nuestra transmisión. Queremos saludar ahí a quienes nos han escrito por ahí sus comentarios. Don David Villatoro dice desde el río Sartún, un abrazo a mi clon, nos escribe, imagínense usted. Por ahí Velázquez, el pueblo nos levanta, dice. Bueno, vamos a ver, a veces hay algunas cuestiones por acá que no les entendemos a lo que nos quieren escribir. Por ahí saludos ahí a Osmel Alba, a don Román Vino, también a don Marlon, a Gabriela, a Elvira González, a Juan Melchor. Por acá nos escribe también Fátima, nos escribe, buenas tardes, favor de saludar a Luisa Sañón, que el día de hoy está de manteles largos, dice de parte de su mamá, nos escribe Fátima Orozco Palacios, también saludos cordiales en esta ocasión. Así que don Carlos, creo yo que ya continuamos con más anécdotas en esta oportunidad, y es que hoy nos hace falta por ahí, vamos a usar por ahí algo que nos ayude a sostener el teléfono, y por ahí le hemos dado lectura en esta ocasión. Saludos ahí a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Vamos a continuar con Carlos. Hemos hablado un poquito de todo, su llegada a Zacapula, su trabajo como salubrista, el día que contrajo matrimonio también, algunas anécdotas especiales por ahí. De repente lo prolongamos un poquito más adelante, porque ahí sí nos quedamos cortos. Hablamos de la corrida de toro, algo de bomberos voluntarios, el convite, las tradiciones culturales. Hablemos de aspectos deportivos. Usted ha tenido trayectoria también en actividades deportivas y me imagino que también habrá mucho que decir. ¿Qué podemos hablar de ello, don Carlos? Gracias. Para iniciar esta pequeña entrevista del deporte, quiero aprovechar y enviarle un saludo a Aníbal Cruz Reynoso, que nos sintoniza desde los Estados Unidos, y lo hago porque quiero hacer mención que también tuve la oportunidad de jugar fútbol con don Fidel. En ese tiempo pues él jugaba la portería y lo conocíamos más como don Camerún. Y contarles que el deporte ha sido parte de mi vida. Iniciamos jugando básquetbol con los hermanos Quiroa, Rafael, Arturo, que en paz descansen, y Antonio también, y otros zacapultecos. Improvisamos una cancha de básquetbol al lado de la iglesia católica, y así iniciamos a jugar el básquetbol. Se formó una selección también de señoritas, donde destacaron las hermanas Quiroa, Judith Fernández, Blanca Gómez, Blanca Fernández, jugó ahí también mi esposa, Mary Argueta, un montón de señoritas que hicieron historia también. Pero en el fútbol lo que quiero destacar es el equipo que fue de mis amores, el Deportivo Zacapulteco, en su segunda época. Todavía tuvimos la oportunidad de jugar con algunos integrantes de la primera época del Deportivo, como lo fue don Luis Valdés, don Pedro López, más conocido como don Pedro Motor. Se me olvida el nombre del Mero Toro, que también jugó fútbol, el papá de los toritos, ¿no? Y así hay un montón de recuerdos, ¿verdad? Que jugábamos en el campo de fútbol. Cuando yo vine ya se jugaba donde actualmente está, lo único que era de norte a sur, ¿verdad?
pero contábamos con un poste de luz en el centro y tres alambres. Por iniciativa de finado Huicho Valdés, más conocido como Cachetes, logramos que en ese tiempo el presidente de la República era Arana Osorio, con una orden militar, y nos quitaron el poste de ahí del campo, ¿no? Porque también hubieron accidentes, hubieron compañeros que se fracturaron, y así fue como se empezó a mejorar el campo, que Jacinto López Mutaz fue el primero que metió maquinaria, y muchos que han luchado, ¿verdad?, porque tengamos un lugar digno para practicar este deporte. También he integrado el organismo disciplinario de Lazo Fútbol aquí municipal, y actualmente colaboro con Lazo Fútbol de Trapichitos. También soy secretario del organismo disciplinario de ellos. Vamos a recomendarle a todos los jóvenes que practiquen el deporte, ¿verdad? Es muy sano y contribuye a olvidarnos especialmente los vicios, ¿verdad? Prácticamente Zacapulas en los deportes se daba a conocer. Tuvimos la oportunidad de tener una selección a nivel intermunicipal y salimos campeones, ¿verdad? Hay algunas fotos del recuerdo por ahí. Ya en ese tiempo tuvimos algunos refuerzos, ¿verdad? Vino Rosey de Canillá, vinieron unos 2 hermanos de Santa Polonia también, que trabajaban en caminos, y otros en Direnare, la institución que hizo el canal de riego en Río Blanco, y se formó un equipo que tuvo respeto en todo el departamento. De esa forma, pues Zacapulas se ha dado a conocer, y actualmente pues los deportistas que nos han representado han sabido sacar la casta para traer buenos resultados, y ahora con más apoyo, que es lo mejor, ¿verdad? Antes Camino nos daba un camión de palangana y pues ahí nos íbamos a cualquier hora, ¿va? Y hacían lo mejor también, me imagino, la pasión por el deporte muy especial, don Carlos. Los tamalitos en el morral, porque ahora pues hasta puedo campero, ¿va? Pero sí, ahí iban los socom, decían los muchachos. Pero eran alegres esos tiempos. Muy alegre. Ajá. Algo de ello nos refiere don Domingo Salvador López, dice: un fuerte abrazo al entrevistado Carlos Mendoza por aportar en Zacapulas, en áreas de actividades culturales y en grupos de bomberos, en beneficio de la comunidad de Zacapulas, dice. Solicito un son en honor a mi suegra, Dominga Lancerio Galindo, en San Jorge nos escribe, pero el saludo muy especial que envía es, en este caso, Domingo Salvador López, quien en algún momento, por todo el quehacer social, básicamente, don Carlos, es conocido usted por su trayectoria. Voy a aprovechar el espacio también para saludar ahí a doña Catarina Solís, quien se encuentran en plena sintonía a nombre de toda la familia y de todos sus hijos en esta ocasión. Algo que podríamos también hablar, don Carlos, es de algunos nombres muy originales, otros adoptados, copiados de algunos equipos de fútbol de aquella época. Sí, a eso me quiero referir. Fíjese que el otro equipo que ya era surgido cuando yo vine y se conserva, y mis felicitaciones, es el San Francisco. Ellos han mantenido su equipo desde tal vez unos 50 años, ¿verdad? Existió también un famoso Cruz Azul, popularmente conocido como los Vagos, ¿ah? Como los Vagos. El famoso Cruzeiro. Nació también un equipo, no me recuerdo el nombre del amigo en Checataló, el famoso Oasis.
que estaba integrado por jugadores de Checataló y de Paguayil, ¿verdad? Y no digamos Río Blanco, que ha conservado también sus equipos, ¿verdad? Pero prácticamente esos fueron uno de los equipos que yo conocí hace bastante tiempo. ¿Algún otro equipo que usted pudo haber integrado? Después del Deportivo Zacapulteco jugué un campeonato precisamente con San Francisco, y posteriormente me integré a un equipo de puros, en ese tiempo puros patojos. Y yo era el de mayor edad, pero más para que ellos salieran adelante, el famoso Cruzeiro, que de ahí pues ya vinieron muchos futbolistas buenos, ¿verdad? Y algunos también de los buenos que ya se nos adelantaron. Todo esto forma parte también del recorrido de vida de don Carlos Mendoza Cano. Y seguramente recordar estos tiempos, don Carlitos, emite un sentimiento de nostalgia, porque se logra compartir, al igual que en este caso nosotros en el programa, que dicho sea de paso, son actividades diferentes. Cada ser humano tiene sus propias actividades y yo me refiero que nosotros, en el caso de mi persona y Fidel, los domingos no son domingos de fútbol. Sí. Son domingos de programa, son domingos culturales, domingos agradables, y nos hemos adoptado ahí a uno de los mensajes de decir es domingo y nuestra audiencia lo sabe. Porque en cualquier lado, cuando hay algún domingo que no logramos estar, que hemos hecho tanto esfuerzo de estar siempre los domingos, a pesar de muchas cosas, cuando nos ausentamos por cuestiones de urgencia, siempre nos escriben. Entonces, en el caso de ustedes, han tenido ahí esas convivencias, gente que ya no existe, porque se ha marchado a la patria universal, pero que de alguna manera han dejado un legado de amistad, de convivencia, de momentos agradables, don Carlos. ¿A quiénes recordamos en el ámbito futbolístico y deportivo? Fíjese que entre los directivos quiero recordar a don Rafael Solís, hermano de don Juan Coj, como lo conocimos, a don Raúl Argueta, don Raulito, incluso a mi suegro, don Eliseo Barrios, a don Mauro Barrios, y alguien que impulsó mucho el deporte también aquí fue don Ricardo González, más conocido como Cayo Vica. Aparte de eso, buenos futbolistas, en el caso de Julio Galindo, el famoso Julich, Huicho Timba, Luis Uluán creo que era él, ¿verdad? El Colocho, el que tocaba marimba también, Santos. Ajá. Él también jugó fútbol, y así han habido muchas personas que practicaron el deporte y ya se nos adelantaron. Tal vez recordar en lo administrativo al profesor Mario Rolando Ramírez. Y yo integré una junta deportiva municipal con él, y él es uno de los que han luchado o lucharon por conservar el deporte acá en Zacapulas. Y así podría hablar de algunos árbitros de ese entonces. Recuerdo a Pepe, a Vilio, Ángel Santos. Había un señor de Uspantán, se me va el nombre, es de apellido Castro. Él vivía acá, tenía su negocio y los domingos se dedicaba a
a pitar partidos de fútbol. Es algo que debemos de dejar como un legado a las nuevas generaciones para que practiquemos el deporte, especialmente en nuestro medio del fútbol, aunque hay limitaciones para hacerlo, porque no contamos con instalaciones dignas, pero con el deseo se hace, ¿va? Yo también quiero agradecerle a don Santana Sañón. Eso efectivamente le iba a decir que con el pasar del tiempo. Sí, más con eso ahora como el patrón, ¿va? Y para mí siempre lo conocí como Tuco Santana, de que él ha impulsado la creación de canchas para que, me imagino sin ningún costo, la gente, los muchachos y las señoritas puedan practicar el deporte ahí. Era lo que le quería referir, que actualmente, como lo hemos dicho durante todo el programa, todo ha sido evolutivo, han ido cambiando las cosas. Y efectivamente para estos últimos años, justo después de la pandemia, surgen estas actividades. Incluso podríamos afirmar que fue algo también que pudo haber dejado las épocas de pandemia, ¿verdad? Empezaron a tener actividades deportivas, algún tipo de ejercicio, y actualmente hay campeonatos femeninos, hay campeonatos infanto-juvenil, me parece que le llaman, son muchachos de 13, 14 años, y pues todo ello, pues en la actividad de deporte, creo yo que son acciones muy oportunas para poder reivindicar esos valores y principios desde una actividad deportiva, don Carlos. Sí, así es. Tal vez también vale la pena mencionar el apoyo ahora que Magisterio está dando a los alumnos como parte primordial de hacer ejercicio y participar. Yo he visto últimamente que han habido competencias en los niveles de primaria, básico, creo que también diversificado. Y ojalá que eso se mantenga, porque es un semillero para todas las generaciones. Esperamos en Dios también que las administraciones municipales también apuesten por las actividades de deporte, ¿verdad? Ajá. Últimamente el actual ha estado apoyando a todas las organizaciones. Por ahí veíamos los juegos escolares a nivel departamental que se desarrollaron allá en Chicamán recientemente. Hubo representación, Río Blanco fue quien estuvo por allá, y ya vienen algunas actividades ya deportivas. Me parece que la escuela urbana también es otro de los equipos, y así han estado bastante anuentes con todo lo que se pueda desarrollar en las actividades. Don Carlos, por acá nos envían un mensaje y es especialmente saludar a doña Mara Aleida. Bueno, me imagino que es Glander que nos escribe, de la familia Gómez Gómez. Le desea un bendecido y glorioso cumpleaños número 53. Ya hemos incluido palomita blanca. En son de broma le decía a Glander que doña Mara es fiel oyente. Ella desde el minuto 0 hasta las 2 horas ya está ahí escuchando. Glander creo yo que llegó tarde y no escuchó el saludo, pero hemos saludado en horas del programa a doña Mara. Me imagino que ya vienen de retorno. Esperamos que lleguen a Zacapula sin ninguna novedad, pero hay un dato muy especial. Doña Mara creo que integró también ahí la selección de básquetbol zacapulteco. Sí, en su segunda época estuvo ella. Recordamos también eso. Y hoy está de cumpleaños, muchos saludos ahí de parte de la familia Gómez Gómez y de todos los que la aprecian en esta ocasión. Don Carlitos, vamos a cambiar algo de ritmo en esta ocasión, a ver si le gusta a usted, pero es música que surge allá en Soloma, es de Pedro Eugenio. Vamos a escuchar Baile de la Mujer, se llama este, es un ritmo distinto, pero muy agradable.
Mi pueblo San Antonio Huista, mi pueblo San Antonio Huista, qué agradable es contemplarte con la vista. De lugares que conozco, te mantengo en la lista, por ser mi tierra preferida, mi San Antonio Huista. Cuántos lugares en mi vida he conocido, y ninguno como tú hasta hoy me ha convencido. Vivo siempre orgulloso de ti haber nacido, en tu suelo sagrado por la Virgen bendecido. Tu gente maravillosa, amable y amistosa, tu Virgen de Guadalupe que siempre milagrosa. Tu historia se torna en cada paso más hermosa. Tus antepasados te fundaron en el marco de una rosa. Eres un pueblo humilde de acciones imprevistas. Eres cuna de mujeres y hombres marimbistas, compositores, poetas, cómicos y artistas. Conforman tu cultura en el centro de los huistas. Tus hijos ausentes de muy lejos te visitan. Tus caminos en los cerros campesinos lo transitan. Los cultivos de café con su verde nos excitan. Comerciantes y empresarios muy constantes te visitan. Visitar al municipio de San Antonio Huista significa encuentro de la belleza con la vista. Su naturaleza es imponente y altruista. Te recibe con cariño cual si fueres otro artista. Tus cerros milenarios, como verdes acuarelas, te protegen de huracanes como fieles centinelas, como el cerro de Ipaná, con el humo de las velas, encendidas sobre peñas cual fueron las estelas. Cómo quisiera sentir el viento de la sierra, que difícil es vivir lejos de mi tierra. La dulce historia que este verso nos encierra es lo que nos ata al recuerdo de la tierra, de aquel nacido en este pueblo de San Antonio Huista. Estas palabras dedicados en esta ocasión a don Carlos Mendoza Cano. Hemos hablado mucho de Zacapulas, porque es la tierra que abrió también sus brazos para recibir a un hijo adoptivo. Hablemos un poquito de San Antonio, sus orígenes, de manera muy especial de su señora madre, a quien recordamos también. Y ha sido, fue alguien que estuvo siempre presente en actividades religiosas. ¿Escuchamos, don Carlos? Sí, gracias. En relación a mi pueblo, pues, aparte de ese poema que ya usted dio a conocer, lo escribió en una melodía don José Ernesto Monzón. Un pedacito de cielo prendido en la serranía. Es mi San Antonio Huista. Tiene mujeres de ensueño y habla de su río de Capulín, el cerro de Huihuitz y la aldea El Pajal. Aún recuerdo cuando niño nosotros vivíamos, porque el río Capulín divide al pueblo en dos partes, y vivimos cerca de la escuela Miguel Ángel Gordillo Guillén, en un gran terreno. Mi mamá cuidaba esas propiedades, nuestra casita muy humilde, y ahí a la orilla del río Capulín. Pues, todos los niños saliendo del recreo a las 10 o a las 12 de mediodía, pues, ya vamos a la poza Doña Delia, decían, que era el río donde nosotros vivíamos, y todos los niños a bañarse. Eso lo recuerdo con mucho cariño.
Yo nací en San Antonio Huista hace 68 años. Recuerdo mucho a mi familia. Entre la familia de mi mamá, pues ya casi todos los hermanos y los más allegados ya se nos adelantaron. En relación a mi papá, él durante su juventud, podría decirlo, formó 3 familias, de las cuales pues fuimos de 18 hermanos. Uno ha fallecido y estamos 17 ahí en la lucha. De la primera familia pues fueron 11 mis hermanos, en la segunda somos 3 porque éramos 5, pero también mi mamá tuvo gemelos y fallecieron 2. Y de la tercera familia, que es la más joven, tengo 2 hermanas y un hermano que vive en San Rafael Petzal, Huehue. Al final de la pérdida de nuestro papá, por bendición de Dios, nos hemos unido más, las 3 familias. Y de ahí que cada quien, al igual que me ocurrió a mí, pues ya hizo su vida en determinado lugar. De esa forma, pues mi mamá viene a Zacapulas y se integra a la Iglesia Católica, en su mayor parte de la vida. Ahí conoció grandes amistades, formaron el grupo de rezadoras y ella no faltaba a su misa el jueves. Por esas épocas fue que nosotros la conocimos. Efectivamente, en ese tiempo estábamos bastante jóvenes, 12, 13 años más o menos. Sí. Y ella tuvo mucha relación y por eso hay gente que la recuerda como doña Adelfa Fernández, una de las que fue sus grandes amigas acá en Zacapulas, y muchas señoras más que al igual que ella se adelantaron, pero que las que viven guardan ese recuerdo de mi mamá. Esa es parte de cómo nosotros como familia nos desintegramos en un momento, pero al final cada familia se integró y estamos en la lucha, ¿verdad? Recibiendo las bendiciones y apoyando a nuestra familia. Yo, gracias a Dios, mis hijos ya se prepararon y están por su cuenta, ¿va? Pues no deja uno de echarles la manita cuando se puede, pero es parte también de las enseñanzas de nuestros antepasados, ¿verdad? Que teníamos que trabajar y producir para poder desempeñarnos, ¿verdad?, en la vida. Y que más que el estudio. Mi mamá siempre dijo, la mejor herencia que los padres pueden dejarle a los hijos es el estudio. Prepárense, ¿verdad? Y ahí estamos, Lica. Lo hemos manifestado en el programa y sin lugar a dudas los seres humanos conservamos esos recuerdos y con mayor razón cuando nuestros seres queridos ya no están. Sin embargo, también podemos recordar ese legado de unidad familiar, ese legado de esfuerzo y sobre todo la forma en que nuestros padres, nuestros seres queridos, supieron afrontar la vida. Recordamos a doña Delia muy agradablemente, porque sí la conocimos también en épocas de niñez, luego de juventud. Dicho sea de paso, mis señores padres también muy dedicados a la iglesia y por eso fue que la conocimos a ella por ahí. Y seguramente don Carlos, al hablar de San Antonio, también
se pudo transportar usted mágicamente a su infancia. Por ahí veíamos una foto de usted cuando era joven aún, y es que fue una de las primeras fotografías que usted tomó aquí en Zacapulas. Creo que Fidel por ahí lo tiene. Queremos agradecerle el trabajo arduo que realiza Fidel. Casi nuestro rostro es reconocido en las pantallas, pero hay alguien que siempre está detrás de cámaras, y en el inicio del programa nos dimos cuenta, usted se dio cuenta ahí todo el trabajo que él estaba realizando, peor cuando no se podía difundir al 100%, que nuestro objetivo es difundir todo ello. Él me parece que nos proyecta ahí una de las fotografías de don Carlos Mendoza Cano en su época juvenil, y creo yo que son momentos agradables. Nos había indicado que llegó usted a Zacapulas en el año de 1978, ¿verdad? 78, ajá. Efectivamente, es un buen tiempo. Justo previo a... Ya estaban empezando las cosas malas aquí en, Se oían, en pero Guatemala. pero no había. Sí, ya en el 80, 81, 82 y 83 fue época dura. Sí. ¿Qué podría contar usted de eso? ¿Le tocó vivir algo? ¿Se arrepintió de haber llegado a Zacapulas? ¿Me regreso a mi tierra porque allá sí había paz y tranquilidad? ¿O a pesar de eso se quedan estas tierras? Justo ahí está la fotografía de don Carlos. ¿Cómo pasan los tiempos? Tengo esperanza todavía de echar un poquito más de volumen de cuerpo, me imagino, porque ahí observábamos a don Carlos bastante joven. Ahí Sí, algo delgado también, don Carlos. Sí, es una fotografía que tomé en el puente. Cuando yo vine, el puente Fray Bartolomé de las Casas, en la parte norte estaba construida de estructura metálica. Los puentes antiguos que tenían también su Era una belleza carrocería también, o su protección arriba, ¿va? Y la segunda parte de medio puente hacia aquí al norte, o a donde ven Delito, digamos, pues ya estaba de madera. Ahí fue donde yo saqué esa fotografía en ese año. Posteriormente el puente, su estructura de tabla pues fue quemada en la misma fecha que fue saboteada también la estación del Linde, y hubo una Nochebuena y Año Nuevo que nos quedamos sin energía eléctrica, y que por iniciativa de todos los que vivíamos en la calle central, pues en Nochebuena y Año Nuevo hicimos fogones en toda la calle para que al menos se recordaran las fechas, ¿verdad?, de Navidad y Año Nuevo. No, en ningún momento yo había pensado regresar a mi pueblo, a pesar de todo lo que vivimos acá, ¿verdad? Alguien me decía, ¿usted por qué no escribe un libro? Pero después de 35, 40 años, todavía da nostalgia y un poco de pena contar algunas historias, ¿verdad? Entonces, lo que vino a ayudar mucho a estar siempre unidos. Es cierto que ni por mandato ni por organización se crearon las patrullas de autodefensa civil, ¿verdad? Pero en ese tiempo, fíjese que la orden que dieron acá es de que solo el médico, porque ya teníamos doctor en ese tiempo, que solo él no podía prestar servicio de patrullaje. Y de ahí todos tuvimos que ir a integrarnos a una patrulla, ¿verdad? Y fue muy doloroso porque hubieron personas que, siendo conocidas, pues o desaparecían o ya no las veíamos, ¿verdad? Pero como le digo, es un tiempo que gracias a Dios pasó, y a pesar de todo el tiempo que transcurre todavía da un poquito de cosa platicarlo, pero son temas muy sí, difíciles. pero tal vez hay una oportunidad y podemos. De hecho, dentro de la iglesia y la diócesis del Quiché hubo una etapa del resarcimiento histórico, ¿verdad? Así es.
en donde hubo apoyo psicológico a todas las personas quienes vivieron esto. Los que tuvieron la oportunidad, creo yo que sí fue algo bueno. Sin embargo, ya lo decía usted, son temas un poco complicados. Conocemos parte de la historia por lo que se ha vivido y por lo que se lee de repente, don Carlos. Don Carlos, el tiempo ha transcurrido 14 horas con 10 minutos, imagínense usted, y no hemos sentido el espacio, al menos nosotros, no sé cómo estará nuestra audiencia, pero ha sido un programa muy especial. Vamos a entrar a la última cápsula musical y vamos a complacerle ahí a don Juan Uluán, que siempre es fiel amigo también, compartimos con él y su hermano en una oportunidad, para saludar allá a sus sobrinos y sobrinas allá en la ciudad de Guatemala, a Blanca, vamos a ver si nos indican los nombres, sí. A Blanca Urbán Lancerio, a su esposo también, y a todos los sobrinos por allá en la ciudad capital, y de manera especial también sobrinos y familiares aquí en Zacapulas. Uno de los sones predilectos de don Juan es Emilia Primera. Vamos a escuchar Sonora Ideal nos acompaña.
Estamos a punto de cerrar este programa de la nacionalidad. Don Carlos, fuera de micrófono, siempre es bueno hablar, compartir también. Para mí, como presentador de este programa, de verdad que ha sido un honor y un privilegio el haber tenido la presencia de su persona. Reconocemos que Zacapulas se ha ido constituyendo por personas que de alguna manera son originarias de otros municipios, de otros lugares. Sin embargo, a nosotros nos llena de mucha satisfacción de haber llegado a un municipio lleno de hermandad, un municipio que se ha caracterizado por ser solidario, su gente trabajadora, que busca siempre el porvenir. Sin embargo, también podríamos decir, sin halagos mayores, que han habido personajes, a pesar de que no son originarios de estas tierras sagradas de Zacapulas, pero se han proyectado, han sido propulsores de muchas actividades, de muchos proyectos. Hoy, para cerrar este programa muy especial, a nombre de Tujal Radio, Fidel Reynoso y todo el equipo de este proyecto de comunicación, queremos saludar a todos sus hijos, sus hijas, sus nietas y nietos. ¿Tienen nietos también? Uno, muy bien, al nieto, a su nuera, especialmente ahí a Sigrid, a quien conocemos en el ámbito profesional, y a toda la familia. Agradecerles a ellos también. En algún momento se lo dije, a mí me hubiera gustado tenerlos también para poder compartir con ellos, porque son momentos que no se van a volver a repetir. En el programa de Los Sones de mi Tierra hemos proyectado varias secciones. Uno de ellos es el programa En Cabina. El otro espacio es el concierto en marimbas, que por cierto ya no hemos tenido ni uno durante estos meses. Y la otra parte es compartiendo con nuestra gente. Y pues hemos compartido ya con usted el día de hoy. Manejamos una frase de algunos de los poetas universales: en vida, hermano, en vida. Me alegra mucho que usted esté con nosotros y que hayamos podido compartir con su persona. Ya para despedirnos del programa, alguna anécdota familiar, si es posible. Y si no, usted me dirá. Un saludo. Gracias. Tal vez solo aprovechar el espacio para agradecerle a mi familia el apoyo y desearle muchas felicidades a Paula Jimena y Carlos Francisco, el famoso Paquito, que cumplen años ahorita en el mes de septiembre. Y a todo el equipo de Tujal Radio, pues mi agradecimiento por la invitación que se me hizo, ya que por primera vez pues estoy con ustedes y he venido a disfrutar de este momento. Tal vez una anécdota que puedo contarles es que allá por el año 2010 yo tuve comunicación con Aníbal y fui uno de sus primeros escritores en la página que él creó de Tujal Radio, y de ahí él mismo tuvo la idea de que naciera la radio. No sé si así es la historia que ustedes manejan, pero ya después vinieron otros actores y esto pues fue agarrando fuerza, y a la fecha
yo creo que para muchos es el Sones de mi Tierra es el programa líder de Tugal Radio. No de menospreciar a los demás programas, pero algo histórico y nativo acá en Zacapulas. Nos alegra mucho también que para nuestra audiencia así ha sido. Yo le decía ahí a Fidel en alguna oportunidad que cuando iniciamos con el programa de los Sones de mi Tierra, porque así se llamó hace años, ahí los compañeros sabrán, más o menos en el año 2010, por ahí, y se usaban plataformas digitales diferentes. Teníamos al inicio 7 auditores, después 2, variaba, a veces 2, y a veces 1. Y entonces lo que le decíamos ahí a los compañeros, y miren muchachos, así son de broma, ese 1 era Aníbal. Era el único que estaba ahí al pendiente. Y él se ponía muy feliz cuando miraba que habían 3, 4, 5 y nos decía, alguien nos escucha, échenle ganas, sí. Échenle ganas y todo eso. Ahí los empecé a seguir. Ajá. Y bueno, gracias a Dios que ha dotado de capacidades al ser humano también, porque de él viene todo conocimiento, toda sabiduría y todo entendimiento. Fueron mejorando las cosas. Ahora nosotros en el programa cada domingo a veces nos llena de mucha alegría porque hay gente que, me imagino que han de ser guatemaltecos que viven en España, por ejemplo, y nos escriben que nos están viendo en España. O de repente en otro domingo nos dicen desde Canadá los observo. Pero la mayoría de nuestra audiencia es en Estados Unidos, con nacionales por allá, a quienes les enviamos un abrazo de hermandad. En Honduras, Salvador, México también son los países donde nos escuchan. Guatemala y Estados Unidos es donde tenemos mayor audiencia. Y bueno, aquí estamos, vamos a seguir con nuestro programa. Nos encanta la música nacional y hoy pues es muy importante este programa. Don Carlos, vamos a dejarle un espacio ya para despedirnos de la audiencia. Y es muy especialmente este espacio para que podamos hablar un poquito del proyecto de la 43 Compañía. Pero de repente dentro de ello también quiero hacerle algunas preguntas ya muy medulares. ¿Cuál es su puesto en esta compañía de bomberos voluntarios? Por el momento ostento el cargo de mayor 2 de bomberos voluntarios. Y administrativamente estoy asesorando al comité pro compañía. Muy bien, creo que ha sido un trabajo bastante arduo también. ¿Cuántos años lleva usted en la compañía? Yo quiero comentarle que la compañía de bomberos voluntarios en Zacapulas nació en el año 1985 por iniciativa del profesor Francisco López Mutaz, que también él ya está... Se nos ha adelantado. Sí, está en la estación 0. Un año después yo saco mi curso y me gradúo en el 1986. En el momento cumplo 38 años de servicio. La primera promoción está en 39. Usted es de la segunda promoción, lógicamente. Promoción, sí. Don Carlos, estos últimos meses, los que vivimos aquí en Zacapulas, hemos sido testigos de el trabajo que ustedes han realizado. Pero de manera muy especial, el cuerpo bomberil ha estado trabajando arduamente, incluso hasta con un car wash, me parece. Así es. Haciendo algún tipo de actividades de venta gastronómica, por ahí también hemos visto esta acción. ¿Cuál es el objetivo de todo ello? Dice que a partir del marzo más o menos de este año, abril,
varios compañeros por iniciativa de Eliseo Mendoza se reunieron y vieron la necesidad de que los incendios forestales estaban arrasando Zacapula, ¿verdad? Y la gente pedía auxilio, aunque no es nuestro fuerte, pero de alguna manera había que ir a auxiliar, ¿verdad? O sea, había que evacuar a personas de viviendas con riesgo de incendio. Y los compañeros escuchaban entre la gente, muchachos, ahí vienen los bomberos, pero no traen agua. ¿Ya? Qué contradicción, ya que el cuerpo de bomberos a nivel nacional también fue creado para la prevención y extinción de incendios, ¿no? Pero nuestro fuerte son los incendios estructurales, hablemos de edificios, de viviendas, e incendios vehiculares. Pero para cada actividad de este tipo debemos de contar con el equipo adecuado. Por ejemplo, en un accidente, si hay una persona atrapada dentro de los hierros de los vehículos y todo, tenemos la famosa quijada de la vida que se llama, ¿verdad?, para poder rescatar una víctima. Aunque ya también es de tiempos muy remotos, ahora ya hay tecnología, ya hay quijadas de la vida más sofisticadas para poder realizar un rescate. Asimismo, se pusieron a pensar los compañeros que deberíamos de contar con un camión cisterna o en bomberos como le conocemos de abastecimiento para poder ayudar en caso necesario en un incendio. Acabábamos a un año atrás de vivir aquí 2 incendios en el pueblo, que gracias a la ayuda también de don Tuco Santana pudimos manipular una pipa para con los compañeros poder accionar, ¿verdad?, de la extinción del incendio en 2 viviendas. Entonces nace la idea de que deberíamos de contar nosotros como más conocido, con una pipa de agua, ¿verdad? Viene entonces el primer paso que se dio fue que si queríamos recaudar fondos y todo, legalmente teníamos que constituir un comité, ¿verdad?, o una asociación para que trabajara en beneficio de este proyecto. Y fue así como entre la misma compañía nos organizamos, y gracias a la intervención también del doctor Amílcar y el licenciado Mártir Urbán, se constituye el comité pro compañía y salió autorizado para recaudar fondos. Entonces nos fijamos la meta con los compañeros que se organizó el comité, que en total son 9 elementos, más tenemos 2 asesores jurídicos ahí, que está Eliseo Mendoza, está Rafael Aceituno, y yo que quedé como asesor administrativo con ellos. Después de la organización y que se hicieron todos los trámites ante las autoridades competentes como la SAT, porque hay que estar declarando, nos fijamos un plan de trabajo y nuestra meta en 2 años mínimo, máximo, recaudar 250,000 quetzales. ¿Cuánto tiempo lleva? Llevamos 3 meses, creo. A partir de mayo, junio, julio, sí, para 4 meses. A la fecha se empezó a trabajar de diferente manera, tocando puertas con instituciones, con comerciales, con vecinos, por cierto, con muchos amigos que radican en Estados Unidos y que han respondido al llamado. Muchas gracias. Y trabajos propiamente de la institución, como usted decía, el car wash,
la venta de comida con ayuda de varias iglesias, ¿verdad? Venta de hielo, venta de agua pura con ayuda también de algunas instituciones que procesan el agua, y vamos de esa forma trabajando para lograr nuestro cometido, que sí, en realidad vemos con mucha preocupación el llegar a la meta para cumplir nuestro sueño, que es la compra de un camión cisterna. Hay todavía algunas instancias que estamos esperando. Por ejemplo, hoy tenemos prevista una reunión con los licenciados Gómez Felipe, que han manifestado su apoyo. Tenemos pendiente una reunión con don Tuco Azañón, que él también nos puede asesorar en este sentido. ¿Por qué no decirlo con el sacerdote, verdad? Que no lo hemos visitado, y contarle, porque él ha ayudado mucho a otras instancias. Pero para darle credibilidad a nuestro proyecto nos organizamos de esa manera y levantamos un acta en presencia de todos los elementos, donde acordamos que todo lo económico recaudado va a ser para la compra de un camión cisterna. No podemos darle otro fin, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo estoy muy agradecido con muchas personas que se han acercado. Con el reciclaje, por ejemplo, y ya tuvimos la primera venta, no sé si fueron 6 o 7 quintales, y recaudamos 4,000 quetzales. Y ahí estamos haciendo la lucha, ¿no? Cada elemento hizo un compromiso de aportar 1,000 latas. Personas y comercios que nos han llevado costales, ¿verdad? Y ahí vamos acomodando todo, porque aquí hay que ser claro. Hay amigos que les tenemos que hablar así de tú a tú, muchacho, no la mano. Es para beneficio al final del pueblo, ¿verdad? Mire, el IC es una de las limitaciones que hemos tenido desde el inicio de nuestra formación aquí como bomberos, ¿verdad? Entonces, hace poco tuvimos el conato de incendio acá en una Magalí, ¿verdad? Que no teníamos cómo lanzar agua, pero lo más cerca era un tanque de agua que está en el campo de fútbol, y de ahí a cubetas, cubetas fue lo que nosotros vimos también ahí. Esas son de las muchas necesidades que hemos tenido, y que yo agradezco a todas las instituciones, todos los comercios y las personas que ya llevaron su granito de arena, y solicitarle a todos los que nos escuchan, los que ven el programa Sones de mi Tierra, para que nos ayuden. Los que están en el norte, por ejemplo, $100 de ellos para nosotros es de gran ayuda, ¿verdad? Algunos ya lo hicieron. Entonces queremos que nos ayuden en esta forma para lograr nuestro cometido, y esa es una de las actividades grandes del licenciado. Muchas gracias, don Carlos. Ya para cerrar el programa, después de haber escuchado el llamado también a la población zacapulteca, guatemalteca, si lo podríamos decir así también, quienes nos escuchan a través de Tujal Radio, los paisanos y amigos quienes se encuentran fuera de las fronteras de esta bella localidad, para que podamos colaborar con las 43 compañías de bomberos voluntarios, de alguna manera, ya sea recolectando algo de latas, o también haciendo llegar algún tipo de donativo, ya sea en especie o económico. Eso es permitido. O que compren sus números, que estamos próximos a lanzar una rifa. Eso también es bueno. Que nos cuente usted algo de ello, así brevemente. Sí, ya el comité en sí tiene previsto para el mes de septiembre lanzar o realizar una rifa, ¿verdad? Con premios, gracias a
a los comercios que ya nos hicieron llegar varios premios para que esté más animada la rifa, ¿verdad? Entonces ahí pues unirse con nosotros para comprar su numerito. Dios primero, este proyecto se va a llevar a cabo y de repente, como Tujal Radio, por allá estaremos transmitiendo el éxito que ustedes tengan como compañía bomberil. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Ojalá que la vida nos permita seguir compartiendo con su persona en cualquier ámbito. Estamos para servirles, para acompañarles, pero sobre todo estamos también para seguir haciendo amistad. Como proyecto de Tujal Radio, tratamos de estar en estos programas y ha sido también un proyecto no lucrativo, un proyecto autosostenible. En muchas oportunidades lo único que queda como satisfacción es compartir con cada una de nuestra audiencia y nuestra gente. Unas últimas palabras de despedida, don Carlos, para cerrar ya nuestro programa en este día. Pues la verdad sería de agradecerle a todo el personal de Tujal Radio, a ustedes, especialmente el equipo de Sones de mi Tierra, por la invitación que se me hizo. A mi familia y, ¿por qué no?, un agradecimiento a los compañeros de bomberos voluntarios y al pueblo en general. Que sigan disfrutando domingo a domingo Sones de mi Tierra. Y siempre estoy a las órdenes. Muchas gracias. Agradecido con todos. Muchas gracias. Apreciables amigos de Guatemala y el mundo, hemos compartido con don Carlos Mendoza Cano, nacido en San Antonio Huista, llegó en Zacapulas en el año de 1978, con una trayectoria y apoyo en distintas organizaciones y sectores sociales, apoyando la tradición y la cultura en la corrida de toro, la organización convitera y actividades deportivas. Hoy, uno de los anhelos más grandes es poder adquirir un camión cisterna en beneficio de la sociedad zacapulteca y de la 43 Compañía de Bomberos Voluntarios. Muchas gracias por su atención. Nosotros estaremos con ustedes el próximo domingo, si la vida y Dios así nos lo permite. Buenas tardes. Hasta la próxima. Les dejamos con algo de repertorio musical. Para complacer ahí a toda la familia, vamos a dejarles con el Niño del Santísimo para saludar a toda la familia y poder disfrutar en esta ocasión. Buenas tardes para todos.
también ya después de mi agradecimiento a Sones de mi Tierra, quiero felicitar a mi primera nieta, Marilyn Yelena, que también cumple años el 12 de septiembre, coincidentemente en el aniversario de mi matrimonio. Saludos, Diele, y un abrazo. Usted estuvo en compañía del programa estelar de Tujal Radio, Los Sones de mi Tierra. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.